nada, yo no tengo problema. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, ya que nos hemos saludado, que hemos hablado un poquito de manera informal, le hemos dado la bienvenida, pues vuelvo a darle el agradecimiento a todos por asistir al Seminario Permanente de Investigación. Eh, pues para mí es muy gustoso que esta iniciativa esté andando, que estemos promoviendo en la facultad de este tipo de eventos que nos ayudan a conocernos, a socializar mejor y de una manera permanente pues los trabajos que tenemos en materia de investigación. Y pues para mí también es un enorme placer hoy moderar este seminario del día de hoy que nos ofrece el profesor Nelson Forero. Para quienes no están muy familiarizados con su hoja de vida, les cuento que el profe Nelson es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Cundinamarca. Tiene una especialización en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional y un magíster y doctor también allí es completamente hecho en todo lo que tiene que ver con su formación postgradual de especialización, maestría y doctorado de la Universidad Nacional. Es el director del Grupo de Investigación de Física de Medio Ambiente y Energía Solar, profesor adscrito a nuestra facultad naturalmente en el programa de licenciatura en Física. Y bueno, y como quizás la mayoría, si no todos saben, también ha prestado un servicio, una labor muy importante en la universidad al frente del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico durante un largo periodo de 4 años. Y bueno, y además tiene un historial de investigación y experiencia en espectrosmetría, en una serie de técnicas de caracterización y de materiales, de películas del gas, pero pues recientemente todo su interés ha estado enfocado hacia estos temas de la energía solar, del medio ambiente. Y pues para mí es muy placentero pues de tener hoy el orgullo de moderar la presentación del profesor Nelson. Muchísimas gracias, profe Nelson. A los demás, muchísimas gracias también por asistir. Les recuerdo, les recomiendo pues mantener el micrófono cerrado. No sé si para ti está bien, profe Nelson, que se interrumpa para hacer las preguntas o prefieres que las escribamos en el chat y yo me encargaría de organizarles y darle la palabra al final para hacer las preguntas. ¿Cómo te parece mejor? Pues yo creo que, digamos, en algún momento podríamos dar la posibilidad de que a veces en el contexto en que uno está haciendo la presentación surge la pregunta y coincide precisamente la pregunta que puedan hacer con lo que uno esté hablando, ¿no? Entonces, yo creo que al mismo tiempo cada uno puede juzgar si Vale, puede hacerla en el momento o dejarla para el final. Entonces, lo ideal es que siempre esté al final, ¿no? Pero también pero tenemos si no, esa es la cinética que a veces se dan estas cosas, profesores, ya que algunos sí. manejamos esos temas, ¿no? Eso. Bueno, pues entonces, si las ganas son muchas, preguntamos, abrimos el micrófono y pedimos la palabra para hacer la pregunta en la marcha, pero si es posible hacerla al final, entonces yo las organizo y ustedes las van escribiendo ahí en el chat o simplemente piden la palabra por el chat y yo al final, en el orden en que aparezca en el chat, doy la palabra. Bueno, no más preámbulos. Muchas gracias, profe Nelson. Adelante. El Bueno, auditorio es tuyo. gracias y gracias a todos y a cada uno de los allí presentes eh, en forma remota, en cada uno en sus sitios, en sus hogares, en sus estudios, qué sé yo. Quiero hacer de pronto un comentario antes de empezar, precisamente que tiene que ver con las ilustraciones, con las imágenes que van a observar más adelante, porque quiero con esta charla, y pues algunos de ustedes saben que hace una semana pues hice de alguna forma le comentaba hace un momento al profe César cuando
empecé a dimensionar lo que significaba el seminario de investigación, este seminario y la trascendencia que pueda tener, digamos que pensando un poco en el auditorio mismo que podría estar, manejarlo con un lenguaje universal, pero que tiene como tal unas motivaciones. La primera motivación, que no tiene nada que ver con que en estos escenarios a veces uno puede pensar más en los temas personales, en los logros, y en esas vanidades, lo que quiero llamar la atención, aprovechar esta oportunidad o estas oportunidades, y ojalá muchos de nosotros lo hagamos, pues porque tengo que decir que me declaro ambientalista. Se trata precisamente de convocar a la conciencia socialmente hablando, culturalmente hablando, académicamente hablando, a la conciencia ambiental. Y por lo tanto, ustedes hubiese querido traer muchas imágenes, muchas ilustraciones, muchos resultados. El objetivo tiene que ver precisamente con tocar los hilos más sensibles de cada uno de ustedes en torno a lo que debe ser precisamente esa conciencia ambiental. Por eso me alegra tener a algunos de los colegas aquí presentes, y me anima mucho, créanme que me anima mucho, pues algunos de los colegas están allí que trabajan en estas áreas. Me alegra de tener a algunos de los mismos muchachos y los estudiantes que han visto y trabajan de alguna manera con nosotros, conmigo. Entonces, o va, digamos, con ese propósito, en que seamos conscientes de la situación que actualmente vivimos. Y para ello, y a manera de introducción, es que va, digamos, con una estructura, la presentación va con una estructura, tocando un poco elementos históricos, pensando desde lo que la sociedad humana ha sido, ha hecho y lo que somos hoy en día. Y bastaría o necesitaría de pronto otras muchas, digamos, sesiones de estas para poder compartir muchas otras cosas de las que tenemos interés y de las que tengo interés, o a la que pudiésemos trabajar conjuntamente y establecer alianzas. Entonces, trata precisamente de mostrar primero un panorama y recordar algunas cosas. Esto en algún momento lo he participado en otros escenarios, no solamente aquí a nivel local, a nivel del país, sino a nivel también fuera del país. Y pues sé que hay diríamos, más que un movimiento, es un tema universal que nos debe convocar. Por esa razón, hablando de la sociedad humana, tenemos que recordar que históricamente, y es algo que uno a veces desestima o olvidamos, y simplemente, pues uno podría pensarlo, la ilustración no es tampoco pues lo que yo quisiera traer en muchos casos, porque podría decirlo en temas modernos o en traerlos a nivel, digamos, de edificaciones o edificios modernos, de lo que hoy en día tiene como tal, o en lo cual se ha hecho aplicación de las energías renovables, y en particular la energía solar, en la cual me enfocaré realmente a medida que va avanzando la charla. Por lo tanto, así como lo ilustro allí en esta primera transparencia, tenemos que recordar que nuestros antepasados, precisamente estudiando, revisando y entendiendo cómo funciona la naturaleza, pues aprovecharon precisamente la energía solar para múltiples propósitos. Y lo primero que hacían era precisamente entender dentro de su cosmovisión por dónde sale el sol, por dónde se oculta, cómo es su trayecto, y aprovechando al mismo tiempo la energía, las construcciones tenían básicamente ese propósito: por dónde entra la luz, por dónde me da e ilumino las habitaciones, y al mismo tiempo en el transcurso de lo que es cada día, cómo aprovechamos esa energía. Y eso lo hicieron nuestros antepasados, y la aprovecharon, por ejemplo, para el secado de alimentos, para muchas otras, digamos, actividades
aprovecharon, y desde allí lo tenemos que entender que es una energía renovable, pues porque de alguna manera tampoco generaba o todo lo que hicieron generaba un impacto que trajera consecuencias en sus mismas comunidades. Y en el mismo orden de ideas lo hicieron con la energía eólica. Lo utilizaron para la producción de alimentos, aprovechándolo en lo que fueron los molinos precisamente de viento, o para el transporte. Lo hicieron también con la energía hidráulica, o aprovechando precisamente el curso de los ríos sin alterarlos. Hicieron molinos utilizando precisamente la energía hidráulica que proporciona, que podríamos decir es la energía potencial gravitacional o gravitatoria, que la utilizaron precisamente para desarrollar molinos. Aún hoy en día existen como escenarios de museo, algunos de ellos en algunos países. Es energía renovable en esta escala, o lo era y lo sigue siendo. Y en un resumen de lo que fueron todas esas energías, pues tendremos que recordar la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa como tal. Nuestros antepasados utilizaban sin ir más allá, precisamente en términos del deterioro ambiental, y la utilizaron como combustible de alguna forma, pero algo después precisamente ha pasado. Igual tendríamos que hablar de la geotermia o la energía geotérmica. ¿Y por qué no decirlo? Y hablo y pongo estas energías que podríamos o se pueden calificar como renovables, llevándolos o trayéndolos al contexto nacional, porque Colombia es un paraíso en términos de estas energías. Así que podríamos decir que hasta el siglo XIX o hasta el siglo XVIII, todas ellas fueron empleadas, pero algo pasa cuando empieza o surge la revolución industrial. Y entonces aparecen las máquinas. En primera, uno diría las máquinas de vapor. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué cita las máquinas de vapor si utilizaban pues básicamente el agua? Porque el combustible que utilizaban para entonces era el carbón. Y así empieza de alguna manera a transformarse, y no quiero decir con ello que tengamos que regresar allí, sino que tenemos que tener un balance y ser conscientes de cómo se han venido usando y del impacto que han generado. Así que con esa explotación masiva de lo que empieza a ser las energías primarias que denominamos no renovables, hay un cambio. No solamente desde el punto de vista socioeconómico, cultural, sino también desde el punto de vista ambiental. Entonces, aparece de alguna manera el desarrollo precisamente y aplicación de las propiedades eléctricas con la invención de los motores, pero cuya fuente primaria de energía era, por ejemplo, el diésel. Y hasta no hace muchas décadas existían en nuestro país todavía poblaciones en las cuales existían en los pueblos, por decirlo de esa forma, los motores diésel con que se generaba la energía eléctrica para los pueblos en ciertas horas, digamos ya de la noche, y hasta ciertas horas, y se iluminaba era utilizando precisamente este tipo de máquinas. Viene la explotación precisamente y el uso, digamos, del petróleo como fuente primaria. Y así surge y va pasando hasta llegar situaciones en las cuales ambientalmente tenemos escenarios que, para los que reconocen esta imagen, es una imagen que yo casi que, estando precisamente en la Macarena B, casi que a diario tomo fotografías desde allí de muchos sectores del Distrito Capital. Esta es una imagen que les quise traerla, tengo pues muchas, pero podemos ver esa franja gris que está allí en el fondo. Y uno podría decir que todo esto es producto de lo que hoy en día es y actúa la sociedad humana, y nosotros somos parte de ella. Así que
como consecuencias no solamente está la contaminación atmosférica, está lo que es evidente y que parece increíble que muchos quieran hacerse los ciegos y quieran hacerse sordos ante las consecuencias globales que trae precisamente y ha traído después de 2 siglos que en forma indiscriminada se ha hecho uso de los combustibles fósiles, trayendo como consecuencias precisamente lo que hoy llamamos precisamente el calentamiento global y el deterioro en general ambiental, el deterioro de nuestra atmósfera. Miraba precisamente algunas imágenes ayer de la NASA en donde son fotografías tomadas desde la Estación Internacional y en donde se ve precisamente cómo hoy en día la atmósfera precisamente se ve totalmente turbia, como muestra precisamente de lo que ha sido el uso de durante todos estos 2 largos siglos estas situaciones. ¿Qué ha conllevado? Eventos catastróficos de orden climático y atmosférico. Estas son fotografías, cualesquiera cantidad precisamente de las que tenemos y que ustedes pueden observar, pero de varios de los huracanes que han impactado el Caribe y que han impactado Norteamérica, pero muchos otros, inclusive no solamente podemos pensar en los huracanes, sino también en tornados que hoy en día podríamos, aunque históricamente siempre se han presentado, pero que hoy en día han alcanzado ciertos niveles que no se tenían previstos, que no se tenían registrados y que pues de alguna manera siempre ha llamado la atención que han sobrepasado ciertos límites, pero también deterioros que nos han llevado precisamente a que haya sequías extremas y con ella afectaciones en el orden, llamémoslo social, generando hambrunas, generando precisamente áreas, y aunque en estos días registrábamos precisamente, llamémoslo así, algo que parece ser natural, como es la invasión de estas arenas que provienen del Sahara, cada vez van a ser mayores y cada vez se crecerán precisamente las áreas desérticas, de las cuales tristemente tenemos que decir nuestro país no está exento, en la cual hay y cada vez podrá haber mayores áreas desérticas si no tomamos cartas en el asunto, si la sociedad humana en general y los gobiernos tomamos y toman cartas en estos asuntos. Por lo tanto, a manera de resumen, podríamos decir que hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, pues se generó tanto impacto que de alguna manera las crisis, en particular la crisis de los combustibles, pero también estas crisis a las cuales hemos llegado desde el punto de vista ambiental, han hecho e hicieron que resurgiera, que renaciera el interés por las energías renovables. Y afortunadamente, y también, y aunque desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, somos y la misma sociedad desde ese ámbito es responsable, porque si no hubiésemos tenido tampoco el desarrollo de los motores y todo eso, pues con los errores y con las consecuencias tenemos que al mismo tiempo aprender y reaprender. De tal manera que pasada la segunda mitad o al comienzo de la segunda mitad del siglo XX, hay un redescubrimiento de estas energías renovables y el interés precisamente de aplicarlas. Y aquí es donde diríamos tenemos que empezar y examinar desde el ámbito nacional, desde el ámbito regional y local, qué estamos haciendo. Y nosotros, como institución y aquellos que somos llamados a trabajar en estos temas, tenemos una responsabilidad en este momento. Y por eso, llamémoslo, y lo puse allí como en el preámbulo mismo y en la invitación o en el resumen que envié,
He titulado de alguna manera esta presentación que estamos al filo de la oportunidad como sociedad. Dada la crisis y dados los efectos precisamente que ha tenido y que tiene sobre el planeta, todo lo que fue el desarrollo precisamente desde el punto de vista industrial y todo lo que se dio en términos del uso de los combustibles fósiles, pues es la oportunidad para que nosotros, tal vez, y no es tarde, hagamos aprovechamiento como sociedad y buen uso de la energía en principio, pero también empezar a hacer uso de energías renovables, en particular y para el caso nuestro y en nuestro contexto, de la energía eólica y energía solar. No quisiera desconocer ninguna de las otras, porque como lo decía, y voy a hacer un resumen de la riqueza que tenemos desde el punto de vista del potencial energético a nivel de nuestro país. Y es lo que tenemos que hacer, creo que es lo que tenemos que intervenir, y por eso agradezco que algunos de los que están aquí presentes sé que se unen al mismo tiempo a este llamado que de alguna forma estoy aprovechando a hacer a través de esta presentación. Entonces, para ello tenemos que entrar y empezar con algo, y es reconocer qué realmente es lo que estamos haciendo, qué es lo que como sociedad humana global, pero también desde el punto de vista nacional y para cada uno de nosotros es cuál es la situación. Y lo primero que tenemos que reconocer es que ha habido y tenemos una dependencia desde el punto de vista de energía, y en particular de la energía provista a partir de los combustibles fósiles. Cada día más de los millones de seres humanos que estamos y habitamos el planeta Tierra, y en particular de las sociedades urbanas, cada día más exigimos los servicios que implican el uso de energía, y dentro de la energía eléctrica. La energía eléctrica que nosotros disfrutamos o usufructuamos proviene de la transformación, básicamente, y en el caso y en el contexto nacional, de la conversión de energías primarias, producto, en este caso, de combustibles fósiles, en muchos casos. Y aunque Colombia depende particularmente de energía hidroeléctrica, las hidroeléctricas han generado también un impacto ambiental extremo en muchos casos. Por lo tanto, nosotros podemos disfrutar de la energía eléctrica en nuestras casas, pero tenemos que al mismo tiempo reconocer que provienen, en principio, por acaso nosotros, aquí nomás en Zipaquirá hay una estación, una estación para generar energía eléctrica a partir de energía térmica que se convierte del carbón. Otras tantas en el país aparecen, son de gas natural. Y no podemos desconocer que mucho de todo ello proviene o son de energías fósiles. Entonces, debemos reconocer precisamente esa dependencia que tenemos. Y las ilustraciones que vienen más adelante nos van a mostrar precisamente cómo van a tener o dar como evidencia global y local a nivel nacional esa dependencia. ¿Qué otra cosa tenemos que reconocer? Que las reservas precisamente de estos combustibles fósiles son limitadas. Tenemos que reconocer que los costos de producción a partir de estos combustibles fósiles y su transporte son elevados. Tenemos que reconocer que como tal es el uso de estos combustibles fósiles generan un impacto en muchos escenarios y particularmente en el escenario ambiental, global, regional y local. Y para mostrar o para dar evidencia, acudo a esta imagen que está aquí, que es el balance precisamente hecho por la Agencia Internacional de Energía, hecho en el 2019 con los estudios desde 1971 hasta el 2017. Y eso es lo que muestra esas gráficas. Si ustedes miran en detalle, podrán ver precisamente que allí como tal y hasta el 2017
desde el 71 se ha venido utilizando, podrán ver allí la mano que es parte del cursor, y se ha incrementado desde el 2005 y se ha venido casi que en forma paulatina creciendo el uso precisamente del carbón. El uso del petróleo, que es ese color azulito claro, paulatinamente y cada vez y hasta el 2017 sigue creciendo. El gas natural, que es un azulito más oscuro y sigue también hasta el 2017 creciendo. La energía nuclear, que podríamos decir de alguna forma, y aunque no está, allí está establecida como fuente primaria de energía, pues no es que crezca, pero muchos países, incluidos varios países europeos, que dependían hasta hace unos años antes casi que en el 100%, en un orden muy alto, en un factor muy alto, en un porcentaje muy alto, que dependían de la energía nuclear, hoy es muy poco lo que la utilizan, porque los impactos y las consecuencias en otro sentido que se han dado, y ustedes podrán recordarlo, ha habido situaciones catastróficas precisamente al utilizar, no porque no se pudiese utilizar, pero que en algún momento la misma naturaleza nos cobra y han sucedido, se han dado accidentes. Aquí están los biocombustibles también. Y aparece una franjita muy pequeña, pero que en estos momentos y en los últimos años han tenido unos índices de crecimiento muy alto y aparece como otras. Y esas otras, pues aunque parece muy pequeño, son precisamente las energías renovables. Reconociendo precisamente esa dependencia energética y haciendo énfasis precisamente a lo que era en el 73 y posteriormente en el 2017, la misma Agencia Internacional de Energía nos muestra precisamente cuáles son esos porcentajes, cuáles eran en el en el 1973 y cuáles eran, por decirlo que no hace mucho, porque el informe es del año pasado, en el 2017. A propósito, acaba de salir el otro informe. Hubiese querido traerlo hoy, pero no cambia mucho de los mismos índices de crecimiento que se muestran en el 2017. Así que podemos ver que para el 73 teníamos, por ejemplo, el carbón del 24%, en el 2017 era el 27%, el petróleo era de 46%, en el 2017 del 32%, y así sucesivamente, en donde apenas el 1.8% corresponde a otras fuentes primarias de energía, y esas fuentes primarias de energía hace referencia a las energías renovables en particular. Es decir, que pueden ser incluso dentro de esa ramillete de lo que pueden ser esas otras, lo que en sí mismo son las energías renovables pueden ser mucho más pequeño que ese 1.8. En el orden nacional, debo citar lo que fue el Plan Energético Nacional que sacaron en el 2017, porque en su momento se establecieron muchas políticas, ustedes podrían estudiar esos informes del 2017, pero pasaron casi 10 años, porque sale en el 2015, o se hace en el 2015, el intento de un nuevo plan nacional, un plan energético nacional, pero que realmente terminó siendo algo así como un ideario que dice allí para el 2050. Y en el 2007, cuando salió este informe, se veía cuál era el escenario a nivel nacional. Y entonces, como citando y contrastando lo que era en el orden internacional, en el orden mundial, en el caso nacional, aparece precisamente algo similar. ¿Cómo es el carbón? ¿Cómo era el carbón y cómo sigue siendo? Porque las perspectivas, aunque esto es del 2017, fíjense que las perspectivas que se tenían para el 2020, año en el cual estamos cursando, cada vez se ve y se pensaba que deberían ir creciendo, cuando el país precisamente estableció compromisos a nivel internacional precisamente de lo que se tenía que hacer era ir reduciendo el uso de fuentes primarias de energías a partir de combustibles fósiles. Pero entonces sale
este informe con las perspectivas internacionales casi que a la par. Entonces va creciendo, como igualmente aparece el petróleo, como igualmente sucede con el gas natural, y apenas ni siquiera allí aparecían ni siquiera las energías renovables, aparece de alguna manera, bueno, aparece algo como la leña, como parte de eso, y el bagazo, como algunas de las en principio, digamos, alternativas que existían. Pero este que ya está aquí corresponde precisamente a al informe que saca la UPME y el Ministerio de Minas y Energía hacia el 2017, producto del trabajo que se pretendía hacer desde el 2015. Con un ideario. Fíjense que aquí muestran precisamente lo que son las reservas probadas, lo que son las reservas probables, las posibles, pero en particular lo que es la demanda de energía. Y es increíblemente llamativo que, pensando en que aquí esto es calculado o hecho desde el 2013 y pensado hasta el 2025, pues se tiene, habrá que actualizarlo, pero muchos de los informes incluso son aún más difíciles, los actuales, frente a esta transparencia, frente a los resultados que se mostraron en esta transparencia, en términos de lo que como tal son las reservas que el país tiene. Pero lo que se ve allí es que la necesidad de consumo energético, sí, que implican las fuentes, todas las fuentes primarias, incluidas las fuentes renovables, como sociedad, pues obviamente cada vez vamos a esperar más. Aquí aparentemente parece que se hubiese estancado, casi que el crecimiento es mínimo, pero lo cierto sí es que las cifras hoy, no solamente a nivel global, sino a nivel nacional, nos dicen que cada vez el consumo es mayor y cada vez la necesidad de energía, en donde a la final podríamos pensar que se traduce de todas esas fuentes primarias a una en particular, que es la energía eléctrica, cada vez es mayor. Parece contradictorio lo que muestran allí las tendencias en la anterior transparencia a este que sale precisamente de la oferta que pretenden los gobiernos, que pretende el gobierno nacional, a partir precisamente de energías cuya fuente primaria son los combustibles fósiles. Y aquí aparece de nuevo, y con lo que se ve en la perspectiva, pensando en que tenemos que seguir buscando petróleo, entonces aparece unos márgenes de crecimiento para hasta el 2050 que uno dice, pero un momentico, lo que pretenderíamos es precisamente que esto, en vez de crecer, tendría que crecer por lo menos aquellas energías cuya fuente primaria las denominamos energías renovables, limpias. Pero sin embargo aquí aparece el petróleo, aparece el carbón, con índices de crecimiento, como lo podemos ver, para no ponernos en detalle la imagen, solamente lo muestra. El gas natural, también está pues obviamente la parte hidroeléctrica, porque la responsabilidad misma que como tal a nivel de gobierno, en el caso del gobierno, pero también como Estado, lo que tendremos que entender es que cada vez necesitamos y exigimos más consumo de energía. Así que lo que considero yo personalmente es que el gobierno se tiene que dar la pela porque la sociedad exige. Queremos más, necesitamos más energía y poco uso en términos eficientes hacemos a veces de la energía misma y en particular de la energía eléctrica. Muy bien, así que en ese panorama que parece pesimista, pero que no lo es, no lo debe ser es realista, nosotros tenemos que ser conscientes que pues como sociedad tenemos que precisamente entender en lo posible muchas de las políticas y de muchos de las decisiones que se tomen, y en aquellos casos pues tendremos que expresarnos para entender precisamente que el país estableció compromisos a nivel internacional, citando precisamente los protocolos, empezando por el de Kioto, y los otros tantos que posteriormente se dieron. En todo ello tenemos que mirar
en qué nos basamos, en qué nos soportamos, en qué nos apoyamos de estas entidades, porque lo que pretendemos y lo que debemos quedarnos no es solamente como una golondrina allí nomás, porque no vamos a lograrlo si no acudimos precisamente a los entes que tienen, y digamos, no solamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las políticas que se tienen que trazar y que de alguna manera intervienen dentro de cada gobierno a nivel local, son precisamente los organismos internacionales, y parte del propósito que se tiene y que hemos tenido precisamente es de acudir a estos entes en todos los escenarios. Acudir precisamente a lo que ha sido el Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe, a la ONU, específicamente a la ONUDI, que fue precisamente la dependencia de la ONU que empezó a trabajar hace muchos años y décadas con estos temas. ¿Y qué pretendemos o qué se pretende buscar? Que haya precisamente escenarios en los cuales podamos abordar, establecer criterios y unirnos y coordinar precisamente para que el país no pase por lo que ya en este caso, en nuestro caso, ha pasado en algunos años anteriores, por temas en los cuales la seguridad energética a nivel del país estuvo precisamente en riesgo y está de alguna manera, dependiendo de los ciclos que se tiene a nivel ambiental, puede estarlo y está cada año, en los momentos en que llegan, por ejemplo, sequías, vemos precisamente que el país empieza a padecer frente a la producción de energía. Algunas cosas de las que tenemos que reconocer que se han hecho, los que hemos trabajado en esto, pues tenemos que seguirlo haciendo, y aunque por allá desde los 70 se impulsó precisamente el uso racional y eficiente de la energía, hoy tenemos que hacerlo, aplicarlo y seguirlo trabajando, tomarlo como, ojalá como política de orden social, porque se necesita, lo necesitamos como sociedad. De alguna manera intervenir para que precisamente en los planes de desarrollo y en el plan energético nacional, aquellos que podamos de alguna manera influir, trabajar y por qué no ser llamados, pues hacerlo. En el país, en principio, podríamos decir que se han hecho ciertas cosas, pero se han hecho en forma desorganizada. En el 92 precisamente se hicieron algunos estudios para tratar de, llamémoslo así, establecer y mirar qué tanta aplicación de algunas energías, y en particular la energía solar, se había dado en el país, y se establecieron algunos datos sobre este uso y aplicación, pero se quedó allí nomás. Eso lo tenemos que hacer hoy en día. Y hoy en día, con muchas de las promociones que se están haciendo del uso de las energías renovables, y en particular la energía solar, pues se ha comercializado, por decir algo, muchos de estos dispositivos. Y aunque existe una ley y como tal se han establecido ciertas normas, culturalmente y socialmente tenemos que empezar a saber cómo las implementamos, y como institución nosotros tendríamos que mirar cómo se hacen programas y se establecen estrategias para que desde nuestros escenarios la misma sociedad las entienda y las acepte. En el 2014, que es tal vez lo más reciente, el gobierno nacional, y en ese momento fue aprobado como parte, digamos, de una ley. El Congreso aprobó la ley 1715, que fue, pues eso no hace mucho, 6 años, fue orientada precisamente a establecer la eficiencia energética, de lo que se hablaba precisamente desde los 70, imagínense, la eficiencia energética y el uso y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía aplicadas para producir energía eléctrica y conectarlas al sistema interconectado nacional. Pero igual llevar o producir o generar energía a partir de fuentes no convencionales, una es esta y otras, llamémoslas, allí están incluidas las energías renovables, también llevar a sectores, sabiendo que el país en sí mismo tiene un porcentaje casi del 70% del territorio, es un país rural, donde no llegan los servicios, y no llegan porque precisamente no hay fuentes de energía
que pueda de alguna manera implementarse, pero están las energías renovables, está la energía solar, está la fuente primaria, que es la energía solar y la energía eólica, pero están también las otras que yo he citado. Así que, ¿qué tenemos que pensar? Precisamente en que desde el Estado mismo se establezcan precisamente proyectos que se aplique esta ley. Y aunque hoy en día, y está establecida esta misma ley, se reconoce que quedó desde el 2014 casi que estancada y ha sido muy lento y ha sido muy desorganizada la aplicación. Allí me acompaña hoy la profesora Clarita, que creo que está muy enterada de este asunto y que al final ojalá pudiese la profesora Clarita comentarnos algo al respecto. Yo quiero hablar de país, quiero hablar de sociedad, quiero hablar de nuestra riqueza, de lo que es nuestro país. Y Colombia lo primero que tiene es un privilegio enorme frente al contexto global, mundial, una posición astronómica excepcional, que nos permite precisamente tener un potencial energético desde el punto de vista solar, como muy pocos países lo tienen. Un potencial eólico que podría dársele precisamente mayor aplicación y usufructuarlo de la mejor forma. La misma posición y la orografía pues nos da, digamos, una riqueza para el uso de la energía hidroeléctrica a pequeña escala, que es catalogada para pequeñas centrales hidroeléctricas que no impacten los escenarios mismos, podríamos catalogarla como renovable, y eso mismo ha hecho que en muchos sectores del país se pudiesen establecer, instalar precisamente pequeñas centrales hidroeléctricas que den y lleven energía a pequeñas comunidades, en donde necesitan que un centro de salud funcione, en donde necesitan que una escuela tenga servicio eléctrico a partir de estas fuentes primarias que he citado como la energía solar o la energía eólica. Y hay otras de estas que se podrían utilizar en otros sectores, la geotermia, por ejemplo. Pero aunque hay unos mapas que el IDEAM ha sacado, no se ha hecho aplicación de estas. Igualmente puede suceder con la biomasa, igualmente puede suceder con todas y cada una de las otras energías que he citado y de las que no puedo desconocer, pero que tenemos que hacerlo. Muy bien. ¿Qué tiene nuestro país? Como lo decía hace un momento, es un tesoro en términos energéticos. Colombia tiene más o menos un promedio cercano, un promedio a nivel nacional cercano a los 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Nosotros no hemos sabido utilizarlo, pero allí está el insumo. Estos promedios nacionales, este promedio a nivel nacional. En ese caso se destaca La Guajira, que lo mencionaba en la sesión de hace una semana, cuyo promedio es cercano a los 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, imagínense, igual está en todo lo que se tendría que hacer en términos de aplicar precisamente, y en uno de los censos que se hizo de la conversión energética solar a partir de lo que se llama la energía solar fotovoltaica, tendríamos que hoy ponernos a trabajar y hacer, digamos, esa recopilación de información de cuánto es la capacidad instalada en términos de sistemas fotovoltaicos, porque no se sabe, no ha habido al mismo tiempo una forma, digamos, organizada de que se implementen y se haga uso de estas tecnologías. Aunque pueda haber libertad, no quiere decir que la libertad implique mismo del uso de estas, eso no quiere decir que no deba haber orden en el uso mismo y la aplicación de técnicas y al mismo tiempo la aplicación de ciertos protocolos. Y lo mismo sucede con la parte conversión térmica de la energía solar. Y aquí entonces empiezo a centrarme precisamente en la energía solar, en sus aplicaciones. Ese es el mapa
el mapa provisto por el IDEAM, habría que ver hasta qué punto pues hoy en día se podría actualizar, pero digamos que termina siendo una fuente importantísima de lo que mencioné hace un momento, regiones como la costa atlántica, regiones como el oriente del país y como la región precisamente muy cercana a nosotros en términos del centro del país, aquí hacia el lado del Meta y parte, digamos, de lo que es este escenario en las cuales podríamos decir, podemos aprovechar todas estas áreas para generar energía eléctrica a partir de energía solar. Y al mismo tiempo, es el mapa en términos de energía eólica. Las zonas que son con colorcito verde y amarillo son las de mayor potencial. Y de nuevo está la parte norte del país, de nuevo aparece la franja oriental en cierta área del país, pero también ciertas regiones digamos, de la cordillera de los Andes, en la parte precisamente del Tolima y la parte del Huila, en donde el potencial energético eólico se podría aprovechar para llevar energía a muchos sectores del país, a muchas áreas urbanas. Esto, reconocer que lo único en el caso digamos, de las aplicaciones eólicas es un escenario que está en la costa atlántica y que ustedes ojalá visiten, que es el Parque Eólico Jepidachi. Y allí, pues aparentemente, aunque podría alegrarnos, a veces también nos entristece porque allí están instalados 15 aerogeneradores y digo, aportarían allí en el escrito, aportarían porque en este momento no lo hacen, del orden de 19.5 megavatios de potencia, que perfectamente se podría una pequeña ciudad surtir de esta energía, pero que hasta ahora inclusive, y precisamente en el informe que sacó en el 2017 el Ministerio y la UME, se están trazando proyectos para extraer esa energía y llevarlas e interconectarla al sistema nacional. Y entonces decimos, el país tiene que trabajar más sobre esto. Para algo estaríamos también, algo tenemos que hacer los académicos, algo tenemos que hacer los que estamos trabajando en estos temas y hacer precisamente algún aporte al respecto. Y considero también, cerrando esta parte, que se tienen que actualizar precisamente estos mapas y estos atlas de energía solar y de energía eólica del país, porque cuanto antes, y como lo dije, estamos al filo de la oportunidad. No me voy a centrar en estas que menciono aquí por tiempo, porque podría durar horas y horas. Entonces me voy a centrar en lo que desde el grupo de investigación hemos venido haciendo. Parte del propósito de esta charla tiene que ver, que fue lo que hice el año pasado dentro del escenario que la vida misma y la institución nos lo permite hacer, y fue un tiempo que dediqué a investigar, a trabajar en un tema que tenía que ver precisamente con la reinstalación de muchos de los dispositivos en el ámbito institucional que me ha otorgado como tal la Universidad Distrital, allí en la Macarena B, para poder recuperar muchos de los equipos que alguna vez estaban funcionando, y para eso fue que ese tiempo que también solicité del año sabático. Entonces fue todo el tiempo tratando precisamente de implementar de nuevo muchas de las cosas que ya habían instalado y se venían operando en la Macarena A y se instalaron en el 2012 debido a la reestructuración de la sede Macarena A, pero que todavía hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y que son escenarios e insumos para seguir investigando en todos estos temas. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho? Hicimos, o se ha desarrollado una estación de medición de parámetros ambientales, una medición de variables climáticas y en particular toda aquella información que podemos extraer y que podemos aplicar de la energía solar, de la radiación electromagnética solar, y de la cual podemos hacer precisamente uso
en muchos frentes. Con esta estación que ha sido desarrollada con dispositivos de muy bajo costo, no les digo precisamente de qué orden puede ser, porque contrastada con lo que en principio podría valer una estación meteorológica de las que utilizan los entes aquellos del Estado, pues uno diría increíble, pero por decirlo de alguna manera no termina más allá de ser un 10% de lo que vale una estación de esas, con unas ventajas como tales, y es que todo lo que desarrollamos y se ha desarrollado allí es un sistema abierto, es decir, todo el tiempo lo podemos estar modificando, cambiando, perfeccionando a través de un lenguaje de programación que es lo que utilizamos nosotros, que es el LabVIEW, y con una serie de ventajas como es el hecho de que tiene toda la conectividad a través del sistema de Internet, se puede hacer, y ese fue el propósito. Ha venido operando, excepto por las situaciones mismas de aquellos traslados que mencioné, pero en general ha operado en forma eficiente desde el 2008, aunque desde el 2002 hasta el 2007 se estuvo haciendo medidas de alguna forma, y parte de toda la investigación ha sido el obtener toda esta serie de medidas. Y allí está precisamente una especie de diagrama que voy a tratar de explicarlo rápidamente. La estación opera con un sistema autónomo fotovoltaico, que es lo que está precisamente o representa eso, esa parte que está allá en la superior, en la franja superior izquierda de sus pantallas. Todo eso conforma un sistema autónomo. Opera con unos módulos de adquisición provistos por la firma National Instrument, obtenidos a partir de un proyecto de investigación que otorgó el Centro de Investigaciones de la Universidad Distrital en el 2008 y que dirigí y desarrollé, y que para entonces, desde el 2008-2009, tenía una serie, o se conectaron una serie de sensores que son los que se representan ahí. En total, hasta el 2011, estábamos midiendo aproximadamente unos 11 o 12 parámetros simultáneamente. Esta estación opera y puede operar tanto en la red física. Yo le podría proveer esa información simplemente a través de clave específica de usuario provista por internet para aquellas personas que de alguna manera quieran trabajar en estos temas y nos vinculemos o nos asociemos, podamos establecer alianzas estratégicas para estudio y desarrollo en estos temas. Pero también puede operar y opera en forma inalámbrica, es decir, que podemos darle servicio. Hoy en día ya se permite eso. Sin embargo, esta aplicación se hizo en el 2007-2008 en la Macarena A. Podíamos intercomunicar muchos equipos en forma inalámbrica, así como físicos. Por lo tanto, podría uno tener para hacer estudios las medidas de todos estos parámetros de energía solar global, difusa. Ya menciono a continuación precisamente la serie de transductores y sensores que se instalaron, de tal forma que se mide desde entonces radiación solar global, radiación difusa, radiación solar directa, la componente ultravioleta B, de la cual hemos hecho muchas investigaciones. Una de estas, precisamente la componente B que nos llama la atención, es la componente de la radiación solar que está catalogada como la causante del cáncer de piel. Por lo tanto, se han hecho, digamos, trabajos asociados con otras instituciones para que se tenga en cuenta que las medidas que se obtienen sirven para que la gente se prevenga, y se mide a partir de allí precisamente el índice ultravioleta. Y otros sensores como se han medido, digamos, temperatura ambiente, presión atmosférica, humedad relativa atmosférica, y otra serie de sensores con los cuales hemos hecho medidas precisamente de concentración de gases atmosféricos. Esto también incluso en asocio con la red de monitoreo del Distrito Capital, midiendo el CO2, el CO, el metano, el ozono. Algunos de estos están y quedaron en una fase inicial, pero se tiene que desarrollar, y por eso hablo de perspectivas de investigación en todas y en cada una de estas, porque
está allí, digamos, dispuesto para empezar a hacer este tipo de mediciones y hacer y desarrollar proyectos de investigación en estos temas. Al igual, el tema de la parte del viento, aunque en esto hay otra serie de intereses que tendríamos que ver desde el punto de vista local. Y todos los parámetros de orden eléctrico, de voltaje y corriente que se pueden hacer. O sea que con estos sistemas se pueden hacer monitoreo y es lo que se ha hecho, digamos, el monitoreo de una pequeña planta solar, pero se ha trabajado y se ha difundido y se ha, digamos, contribuido con con otras instituciones, inclusive a nivel de Europa, para que se implemente la tecnología, el desarrollo y la propagación tecnológica que que se hizo allí en el grupo, y se han utilizado las mismas, básicamente las mismas aplicaciones o con la misma arquitectura en otros escenarios del mundo. Entonces, igual lo podríamos utilizar en el país. Ha habido, digamos, de alguna manera diálogo con algunas entidades que han estado interesados en que se les oriente y se les asesore en el uso precisamente de estos dispositivos y allí, o de toda esta aplicación, o de estas aplicaciones. Así que perfectamente, si tuviésemos en el país y en los escenarios mismos que he hablado, estas plantas, perfectamente los podríamos nosotros asesorar o inclusive implementarlo como institución, sistemas de monitoreo, porque es necesario siempre, antes de instalar, hacer medidas para que los costos mismos de instalación, el dimensionamiento se haga en debida forma y no se corran riesgos precisamente del orden económico de que se esperaba más y no se da la talla, pero es porque precisamente no se hacen las medidas con anticipación y durante varios periodos a fin de que podamos decir se puede utilizar energía solar, se puede utilizar energía eólica para que tal empresa surta su energía a partir de energía solar o energía eólica y opere dicha planta en forma eficiente, sabiendo que lo que se instaló no va a poner en riesgo todo lo que en general una empresa pueda instalar. Un poco, pues no voy a mencionar sobre todas las características de ellas. Esto para ilustrar, eso se conoce como instrumentación virtual. Lo que se necesita o lo que hemos hecho es implementar unos módulos de adquisición, operamos o trabajamos, hacemos la programación, para eso pues buena parte pues la hemos hecho nosotros, otro tanto hemos acudido en la parte, digamos, de ingenieros de la universidad, de ingeniería, precisamente de estudiantes de ingeniería que han aportado para el desarrollo, digamos, de ciertas plantas que hemos utilizado para control, y al mismo tiempo ingenieros de sistemas en algunos, digamos, aplicaciones, pero también a partir de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, en el caso de licenciatura en química, licenciatura en física, algunos de biología, porque en el caso, por ejemplo, de la radiación ultravioleta que mencioné, hemos hecho estudios, esa es otra perspectiva de investigación, para utilizar la energía ultravioleta como desgerminizador, como desinfectante y producir a partir de allí, se hicieron ensayos preliminares para producir agua potable. Y ese es un proyecto que en este momento estamos precisamente trabajando para llevarle al país en donde hay tantas comunidades y sobre todo los niños. Hay una mortalidad muy alta de niños debido al consumo de agua no potable. Y tenemos recursos como estos para producir agua potable, la misma naturaleza, y no desde el punto de vista artificial, que en muchos casos sí genera y tiene consecuencias, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino en la salud misma humana. Entonces, esto es como para comentarles un poco sobre lo que son la interfase, digamos, que se utiliza. Allí va apareciendo en los computadores esa información con los desarrollos que hemos hecho, resultados. Pues esto tiene que ver precisamente con las medidas que obtenemos digamos, para los sistemas, en la forma como opera y se mide, se obtiene el potencial con que, digamos, los módulos fotovoltaicos dan, las temperaturas con las cuales operan, medidas de radiación solar global, medidas de radiación solar difusa, medidas de CO2, de concentración de CO2. Hemos hecho aplicaciones para precisamente medir la eficiencia de colectores solares,
perfectamente las aplicaciones las podríamos con ciertas suministrarlas o aplicarlas, por ejemplo, para algunas entidades que fabrican los mismos colectores, y por qué no nosotros desde nuestra universidad fabricarlos, producir los mismos colectores. Ahora que hay muchos colegas que trabajan en esta parte, podríamos precisamente desarrollarlos y al tener, digamos, de alguna manera allí esa capacidad para que con las empresas y a través de estas mismas entidades pudiésemos desarrollar proyectos que pudiésemos estratégicamente proveerle al país y producir, digamos, estos dispositivos y en nuestros hogares, en vez de utilizar duchas, en vez de utilizar ese tipo, digamos, de implementos de alto consumo, utilizar energía solar térmica, midiendo, en este caso, que sean eficientes y que la gente pueda disfrutar, por decir algo, el suministro de agua calentada a partir de energía solar y que la pudiésemos disfrutar en el caso de nuestras regiones, estas regiones en donde a veces tenemos que utilizar otras fuentes, como el mismo calentador a gas o el calentador eléctrico o la ducha, que generan y producen precisamente de alguna forma impacto, no solamente desde el consumo, porque también afecta el bolsillo, sino también desde el punto de vista ambiental. Allí están precisamente medidas como manera de ilustración de radiación solar global en contraste con la radiación ultravioleta B. Ustedes pueden ver que mientras que la global hablamos de vatio por metro cuadrado, en el caso de la ultravioleta es de milivatios por metro cuadrado. Esta es parte de las medidas que desarrollamos y que se pueden seguir enfocando en muchos de las aplicaciones y de las perspectivas de investigación que considero que se pueden hacer. Allí, a manera de conclusión, pues todo esto es lo que en principio les he comentado, la forma como se han implementado estos dispositivos, esta estación, esta tecnología. Y bueno, yo diría que en particular, pues hacer énfasis a lo que está precisamente por desarrollarse a partir de ahora o de este año, pero que desafortunadamente con la situación en la que estamos hemos en parte quedado un poco truncados, pero que esperando que se nos dé la posibilidad o se dé la posibilidad, retomaremos ya desde el punto de vista, las medidas se siguen obteniendo, o sea que en ese caso estamos tranquilos porque se sigue midiendo, pero obviamente ya el no poder estar precisamente en los escenarios y en este caso en la Macarena B donde operan los equipos, pues nos restringe de todas maneras para continuar con todas estas investigaciones, con el frente múltiple de investigaciones que existen al respecto. Profesor César, creo que hasta ahí porque ya llevo una hora y yo digo que me abuso con el tiempo. Muchísimas gracias, profe Nelson, por esta muy emotiva conferencia. De verdad que queda uno tremendamente conmovido con la reflexión inicial y bueno, por supuesto también muy sorprendido con el trabajo que bueno, que quienes tuvimos el privilegio la semana pasada de escucharte en el coloquio de licenciatura en física, pudimos apreciar con más detalle esta última parte un poco más técnica, pero sí, allí esta reflexión que haces al principio, en más de la mitad de la charla, realmente que nos conmueve. Yo creo que no sé, aquí tenemos que hacer caso a esto ya, o sea, es que nosotros lo vemos y bueno, y también vemos los documentales y vemos la publicidad de estas ONGs que se preocupan por el ambiente y por la situación energética mundial, pero realmente nosotros seguimos manteniendo los mismos hábitos en la vida cotidiana, consumiendo combustibles fósiles, generando gases de efecto invernadero, y con cada cosa que hacemos a diario, o sea, realmente nos conmovemos, pero como que esperamos al rato y que ya se nos pasa la cosa y al rato vamos y para hacer una diligencia sencilla salimos en el automóvil,
en fin, cualquier cantidad de rutinas que están fuertemente ligadas a este consumo, digamos, agresivo de energía, pues proveniente de este tipo de fuentes no renovables. Y sí, incluso hasta en la misma alimentación, el vestuario. Hay muchas cosas que esta reflexión profunda debería motivarnos a cambiar desde algo que uno creería que no impacta, pero pues siendo cientos de miles de millones de habitantes y todos tomamos una acción por más minúscula que parezca, pues eso debe a la postre, a la larga, tener un impacto importante. Pues ya están, en lo que nos mostraban en tus gráficas, el impacto que ya hemos creado, porque es que es un impacto tremendísimo en términos de los recursos, estamos agotando, ya se agotaron los recursos según la gráfica que mostrabas, donde la demanda se cruzaba con las posibilidades de fuentes de energía. De manera que pues agradezco muchísimo esta charla. Yo creo que para la facultad es una enorme fortuna haber podido disfrutar de tu conferencia. Y pues bueno, vamos a dar la palabra pues para que nuestros asistentes, nuestros invitados intervengan, hagan sus preguntas. Yo estaba viendo por acá, por lo pronto no hay, digamos, intervención. Está la de Mateo, sí, que tiene una pregunta. Tú le habías pedido a la profe Clarita una intervención. Entonces yo creo que hagamos la pregunta de Mateo y enseguida le damos la palabra a la profe Clarita para su intervención. Entonces, Mateo, bienvenido. Adelante. Hola, profe, buenos días. Profe, buenos días. Profe, mi pregunta es que, bueno, si bien los esfuerzos en investigación, como el profe nos muestra, se están desarrollando, los esfuerzos en divulgación, que creo yo que para este tema que requiere un cambio de conciencia es tan importante la divulgación científica, ¿cómo se están haciendo? Porque yo digamos que desde mi perspectiva como científico en formación y pues como persona del común y gente rodeada de más gente, veo que en el país nos quedamos muy cortos en divulgación y muchas cosas que se hacen muy interesantes, pues la gente nunca las conoce, porque siempre están como en ese lenguaje formal que para la gente no es fácil de entender, y sobre todo con estos temas como tan primordiales para todos, creo que se debería hacer mayor esfuerzo en divulgación para que el común de los colombianos entienda la importancia de este tipo de cosas. Mateo, dígame cuándo es que vamos a empezar a ver, y lo espero, para trabajar en temas de divulgación en estos temas. Así que nos toca ponernos el overol, hermano. Yo ya trabajo en divulgación sobre el páramo. Cuando quiera hablamos para trabajar en esto también. No, hace 8 días les pude precisamente mostrar y les comentaba precisamente del deterioro que padecen nuestros, en general en el mundo, pero en particular en el caso colombiano, los picos nevados, ¿no? Entonces imagínense que eso ya no es que le quede mucho tiempo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias, Mateo. Y sí, acá me uno a la invitación que hace el profe Nelson de que se sumen esfuerzos para eso, ¿no? Sí, tenemos que esta bienvenido al sensibilización grupo. hacerla permanentemente, porque se requiere, ¿no? O sea, se requiere de una manera gráfica. En estos momentos gozamos de una impresionante capacidad de impacto por las redes sociales de la información, se llega fácil. Y los muchachos son muy hábiles en generar contenido gráfico que realmente llegue y deja el mensaje, ¿no? Con estas piezas que llamamos los memes. Y pues hay muchas otras estrategias, por supuesto, un poco más serias. Bienvenidos al grupo de investigación y bienvenidos a nuestros grupos, el profesor César, claro, algunos de los muchachos que están ahí. Bueno, bien, profe Clara Inés, muchas gracias a Mateo por la intervención y por la sugerencia. Y Clara Inés, profe Clara Inés, bienvenida, adelante. Bueno, buenas tardes para todos y muchísimas gracias por escucharme y gracias, profe Nelson, por la charla, súper interesante, mejor dicho. Yo vivo enamorada del tema, pero con tu charla, digo yo, estoy en el lugar que es donde corresponde y hay mucho por hacer. Justamente lo que comentó Mateo,
hay mucho y los grupos de investigación y los semilleros de investigación es el sitio más adecuado y es el lugar donde corresponde estar para poder impactar el medio que tenemos y nosotros a partir de la universidad pública, pues con mucha razón, es decir, estamos llamados a poder hacer esa divulgación, visibilizar todos los resultados de investigación, que son muchísimos, todo este trabajo que nos ha presentado el profesor Nelson, no solamente la semana pasada, sino el día de hoy. Pues yo maravillada, profe Nelson, con una cantidad de ideas para cooperar, compartir, poder desarrollar. Yo sé que podemos trabajar muchísimo porque completamente complementarios. Tú mencionaste la ley 1715, que justamente cambia en Colombia muchos paradigmas y uno de esos es la importancia de las fuentes renovables, y que todos los usuarios de energía, que somos todos de diferente manera, podemos aprovecharlas y podemos aprovecharla en beneficio, no solamente para reducir la facturación del agua potable, del acueducto, sino de la energía eléctrica también, del gas natural, porque podemos aprovechar esas energías renovables que están a nuestro alcance. Así es. No es un problema tecnológico como muchas veces hacen creer, pero aquí voy a hacer como un asterisco o entre comillas. No podemos ser acríticos con toda la información que resulta por ahí, por eso la mata del conocimiento y de la información realmente válida, verídica, importante, oportuna, son los grupos de investigación, ¿sí? Porque nos hacen creer que las renovables no son buenas, que la tecnología no existe, que son muy costosas, y no es cierto. Por eso sale la ley 1715, que nos dice cualquiera de nosotros con renovables podemos producir energía y vender excedentes. Todo lo que comentó el profesor Nelson es totalmente cierto, ya es una realidad, ¿sí? Y lo voy a poner en términos grandes. Ayer nada menos se veían en las noticias cómo muchas petroleras empresas petroleras clásicas, tradicionales, de Estados Unidos principalmente, están quebrando, se están declarando en bancarrota. Y la razón de eso es la electrificación de la humanidad, es decir, utilizar más la energía eléctrica por ser una energía limpia, 1, 2, utilizar más las energías renovables. Entonces, eso hace que nuestro sistema se vaya descarbonificando, que la descarbonización en el sentido de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, yo creo que muchísimo, profe, pero yo lo resumiría en lo siguiente. En este momento ustedes pueden revisar y hay un movimiento muy fuerte a nivel internacional que se llama transición energética. Y la transición energética, digamos, es lo que se busca es una disrupción, cambiar completamente nuestra forma de producir energía, convertir energía, usar energía, transportar energía, distribuir energía, ¿sí? Y las energías, el uso de energía. Entonces se habla de la electrificación y es aprovechar más la energía eléctrica, pero la energía eléctrica se puede producir con muchas tecnologías y a partir de muy diversos recursos energéticos. Entonces la transición energética, digamos, tiene 4 pilares que yo lo veo así, lo resumo así, que es descarbonización y es aprovechar más, o sea, desplazar combustibles fósiles con renovables. La diversificación, justamente, no es suficiente con renovables, porque efectivamente consumimos mucho, la demanda es muy alta de energía, recursos primarios es muy alto, entonces es necesario complementariedad, ¿sí? Los fósiles, pero menos fósiles en la medida de lo posible. Digitalización y es nuevas tecnologías, desarrollos científicos tecnológicos. Entonces ahora hablamos de redes inteligentes, edificios inteligentes, ciudades inteligentes, y es porque la confluencia de la tecnología eléctrica con las tecnologías de información y comunicación, con las tecnologías de control y automatización. Eso confluye y hace sistemas mucho más eficientes. Y por último, descentralización, que aquí va a mucho de la esencia de la presentación del profe Nelson.
y es sistemas más pequeños, recursos distribuidos de energía, sistemas más pequeños de generación, ¿sí? Eso está haciendo una revolución en el mundo entero y ahí es donde entramos todos los usuarios finales, con la posibilidad de tener nuestro propio sistema de generación. Entonces, pues, profe Nelson, yo creo que aquí hay dos temas. Uno muy de investigación y tecnológico, ¿sí? De recursos naturales también, porque les comenté yo, Colifri es una organización francesa y colombiana que pretende hacer proyectos de cooperación, donde hay muy buenos recursos. Lo que necesitan es buenas ideas y gente que quiera trabajar, ¿sí? Entonces, la semana pasada hubo una reunión general y yo de manera atrevida dije, no, pues yo tengo con quién trabajar, está el grupo del profesor Nelson, el profesor César. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, se requieren nuevas ideas y hay un pilar que en Colombia se está dando y somos nosotros los encargados de que pueda desarrollar. Y es también ayer hubo un webinar que es como la conferencia virtual. Esta fue del Comité de Integración Energética Regional, se llama el COSIER, el CIER, y hablaban, había una propuesta inclusive muy concreta de asegurar el abastecimiento energético en Colombia, dados los fenómenos del niño y de la niña, y la propuesta concreta era con participación de la demanda. El muchacho, un ingeniero muy joven, muy interesante, proponía, decía, mientras otros están proponiendo consumir más fósiles, ¿sí? Que las termoeléctricas trabajen más si no hay agua, él proponía, no, un momentico, dejemos eso así, no emitamos más gases de efecto invernadero, participación de la demanda. Eso existe ya en muchas partes del mundo y es que la demanda hace contratos que puede reducir su demanda eléctrica y lo que no gasta, entonces las distribuidoras lo reparten o las comercializadoras. Él demostró que en un año se podían ahorrar en el consumo de fósiles y otros impactos 27 mil millones de pesos que se repartirían entre la demanda que hace contratos de gestión de su consumo y las comercializadoras que centralizarían, digamos, toda esa operación de la red eléctrica para hacer ese ahorro. Entonces, imagínense ustedes que hay nuevos modelos de negocios, nuevas oportunidades también en esta época inclusive en la época de pandemia, hay muchas cosas por hacer. Y la educación, definitivamente has tocado un problema, un punto clave, profe Nelson, y a mí me encanta cómo presentas los temas, la claridad con lo que los presentas, y yo creo que eso nos hace falta, y en la universidad nos hace falta muchísimo empezar a impactar en educación básica y media, porque pues, los niños son el futuro, los jóvenes son el futuro. Yo soy fan de los jóvenes, de los niños, porque ellos son el futuro de la humanidad, ¿sí? Y ya se ha visto que los niños manejan muy bien la tecnología y cómo nos empujan a nosotros los mayores a hacer cosas distintas de otra manera, a ser más eficientes, más pragmáticos inclusive. Entonces yo creo que también en ese campo podríamos cooperar mucho e integrarnos para sacar proyectos muy interesantes adelante. Qué bueno, Clarita. Es que, perdón, profesor César. Adelante, profe Nelson. Entonces, no, es que qué bueno que Clarita, y tú lo decías, profesor César, hace un rato, lo decía hace un momento, que en sí mismo es un tema de educación, pero es un tema de hábitos de cada uno de nosotros, que tiene que ser parte ahora de nuestra cultura y que de alguna manera tendrán que, pues para eso está, digamos, ese llamado que lo voy a tomar como un llamado que hace Mateo, que hizo Mateo, es donde tenemos que empezar a unir esfuerzos, y los primeros esfuerzos es cambiando los hábitos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Cada familia, cada persona, en hábitos, como lo decía Clarita ahorita,
desde el punto de vista de cómo utiliza y con qué eficiencia utiliza los servicios. ¿No? Porque uno a veces dice desde que haya con qué pagar, pero si el problema no es de la parte económica, sí es un problema de orden ambiental. Sí es un problema de que en algún momento, por ejemplo, el tema del agua, vamos a tener que empezar a mirar cómo también a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Aquí tenemos en el país áreas y sectores donde es muy triste, porque precisamente pasan meses y meses donde no hay una gota de agua, por ejemplo. Y al mismo tiempo que no hay gota de agua, no llega teniendo las energías, pues precisamente, o por lo menos la fuente primaria, en donde tendríamos la posibilidad de llevarles, digamos, este recurso. Así que no, Clarita, al lugar todo lo que tú has mencionado, qué rico, qué bueno, diría yo que pues no, nos toca es establecer diálogos, a empezar con diálogos, establecer estrategias y trabajar en alianzas con muchas, ahora que hay, no sé, pues creo que Clarita haber visto que también salió una convocatoria de Colciencias en estos días, entonces a la cual personalmente estoy interesado en apostarle y miraremos a ver con quiénes precisamente establecemos alianzas. Muchísimas gracias, profe Nelson. Muchísimas gracias a la profe Clara Inés por su intervención. Hay un par de preguntas del profesor Luis Carlos García y de Ana María Prieto, ya le puedo dar la palabra, pero antes tenemos una de Sergio David López Gualdrón, que pregunta sobre, dice, me surge una duda respecto a la medición de la componente ultravioleta. ¿Esto se realiza con un sensor específico o correlacionado con otras componentes de radiación? Buena pregunta, profesor Sergio. Es un sensor dedicado exclusivamente, es un sensor dedicado a medir la componente ultravioleta B. Eso no es, llamémoslo desde el punto de vista de lo que pronto tú has estudiado, que dado que se miden varias componentes, entonces por exclusión uno pudiese obtener la otra componente. No, este es un sensor dedicado a medir esta componente. Igual el interés es más adelante adquirir, pues a través, desafortunadamente la situación el año pasado no nos permitió con los proyectos de la universidad o a través del CIDC, pero parte del interés era precisamente adquirir otros, porque es que aquí esto va muy asociado con los temas de salud. Es decir, la investigación no es solamente, Sergio, digamos, el que uno pueda obtener los datos y pueda proveerlos para aquel que los necesite o para nosotros mismos, sino de enfocarlos en temas precisamente de educación y de formación y de hábitos para que los tengamos allí presentes. Entonces, eso es uno de los parámetros que tenemos desde el punto de vista de la radiación ultravioleta B, pero igualmente la componente ultravioleta A y la C, que será parte de lo que más adelante ojalá podamos implementar en la medición con a través de la estación. Y lo mismo en el caso de los gases, ¿no? De CO2, de eso hicimos un buen trabajo hace unos años con unos muchachos, que es una cosa impactante, diría yo, no algún día pensaría yo en comentar los resultados de ese trabajo desde el punto de vista de lo que es desde el punto de vista del impacto en la salud, correlacionándolo precisamente como tú lo mencionas, Sergio, desde las medidas que hacemos y sobre la salud, de lo cual uno nunca va a tener idea que eso es lo que le está impactando. Pero en el caso de la pregunta es un sensor específico que mide, afortunadamente se ha estado todo el tiempo midiendo y ese es otro de los trabajos que se ha hecho allí, un recurso en términos de información, una nebulosa de información para producir sobre eso. Muchas gracias, profe Nelson. Bueno, ahora le damos la palabra al profesor Luis Carlos García. Adelante, profesor Luis Carlos. Amigo. Gracias, profesores. Bueno, interesantísimo por profe. Usted sabe que yo le sigo lo que está haciendo allá con su grupo de investigación y demás. Y en aras de hacer un aporte al trabajo que ustedes hacen, y también escuchando el entusiasmo de la profesora Clara, que
pues me agrada que estemos todos sintonizados con esto. Quiero comentar algunos detalles. De lo gomoso que soy, pues he estado leyendo, intentando entender un poco, precisamente buscando comprender de qué manera podría yo sacar provecho de este tipo de energía. Y lo que he logrado llegar a entender es que apenas un 10% de la radiación solar que le entra a un panel es convertida realmente en energía eléctrica. O sea que allí hay una brecha grande que países avanzados le están haciendo fuertemente para ver cómo mejoran esas condiciones y los materiales para poder convertir esa energía. Pero también me he enterado que los mayores costos realmente no están incluso en la compra del panel, sino en todo lo que se requiere desde que la energía ha sido convertida por el panel para poderla llevar a los equipos que la vayan a utilizar. Es decir, la transmisión de esa energía tiene una cierta tecnología que yo desconozco en su totalidad y que es lo que hace que esto salga más costoso. Es lo que tengo por ahora entendido. Entonces eso me llevó a pensar también en pedirle tal vez al profe Nelson que si desde su grupo se puede hacer, que nos ayudaran, nos orientaran con un pequeño seminario, una conferencia, donde nos aclaren esos aspectos, en primer lugar. Y segundo lugar, de una vez saber de qué manera están resolviendo ustedes desde su grupo de investigación estos dos detalles. Pero quiero poner sobre el tapete también otro aspecto. ¿Se han fijado ustedes que nosotros somos usuarios de tecnologías foráneas? Tal cual, Nosotros consumidores. Tecnologías. Nosotros nos convertimos siempre en los que le compramos la tecnología a otros que sí fueron más inteligentes que nosotros para poderlas desarrollar, a otros que entonces se parecían tener el conocimiento y nosotros parece que no pudiéramos tener esa capacidad mental de algún día desarrollar alguna cosa. Entonces, cualquier proyecto que vayamos a plantear, fíjense que va sobre la base de cuánto me cuesta lo que voy a comprar y a quién se lo voy a comprar, y finalmente nuestros recursos terminan invertidos en comprar la tecnología de otros. Universidad Distrital, se supone que está la crema innata de la inteligencia aquí, y nosotros deberíamos empezar a estructurar proyectos donde partamos de lo más básico, lo fundamental, lo más elemental. Creo que se necesita un equipo bien integrado y bien poderoso allí, multidisciplinario. Allí es donde veo a la profesora Clara, veo al profesor Germán López, que realmente, profesora Clara, le agradezco si me ayuda a hacer el enlace con él, y ahora que estamos todos encerrados en la casa, le sacamos un tiempito y con mucho gusto quiero charlar con él muchos detalles. Supongo que él es homónimo del profesor Germán López de la Facultad de Medio Ambiente. Pero profesora, le recomiendo, le agradezco mucho si usted me ayuda a hacer el puente también con el profesor para poder ir hablando de estos detalles. Y ahora que se presenta la oportunidad de presentar un macroproyecto a Colciencias, al ministerio, sería bueno, profesor César, que se fueran integrando todos estos especialistas, todos, que no sé si qué tan conveniente sea presentar 3 proyectos o un gran proyecto que los involucre a todos. Claro que sí, profesora Clara, ya le escribo aquí mi correo. Muchas gracias, eso era lo que quería comentar y pedirle al profesor Nelson que si nos podría orientar más adelante en un seminario o en una charla. Gracias. Pero, listo, profesor Luis Carlos, no, pero digamos algunos detalles que tenemos que aclarar al respecto. Tú decías digamos, de un 10% de eficiencia. Hoy realmente, digamos que la tecnología, en principio uno podría considerar que a nivel de laboratorio tenemos una eficiencia, es decir, las celdas solares que están en este momento, digamos, en estudio y produciéndose ya en
en el punto más alto de eficiencia, bordean el 44%. Algunas están bordeando a nivel de laboratorio el 44%, más o menos en este momento. Comercialmente, uno podría decir, y pues una cosa es lo que a nosotros como país nos llegue, en términos de los módulos fotovoltaicos, en muchos casos hoy en día perfectamente ya las tenemos del orden del 32-34% de eficiencia. Es decir, llamémoslo así, de esas condiciones, lo que tú decías, del 100% de esa energía captada, podemos convertir en términos de energía eléctrica un 30%. Y todo eso, aún así fuese menor, lo importante es que es aprovechable, es beneficioso. Y en términos de inversión, pues es, digamos, es un sofisma, porque imagínese, pues uno podría pensar y tiene que entender que la inversión, como cualquier proyecto, porque es que no es el caso de que sea energía solar o energía eólica, cualquier proyecto, pero en el caso de la energía solar y en el caso de la energía eólica tienen la gran ventaja, la inmensísima ventaja. ¿Cuál? Que por ejemplo en un sitio remoto, y tú tal vez me hacías ese comentario al comienzo, en donde se le pretenda llevar servicios y necesite energía eléctrica, proveerla desde una fuente como es la energía solar que está allí en ese sitio, pues es en el sitio. La inversión inicial está, y hoy en día ya diríamos desde el punto de vista de la producción, yo pensé que en el comentario que tú ibas a decir eso, no, nos toca es unirnos para nosotros todos aquellos especialistas, pues eso es parte de la formación que inclusive algunos recibimos, en mi caso por lo menos, de producir módulos fotovoltaicos, de producir celdas solares. Algún día ojalá pudiésemos hacerlo en el país. Y entonces tampoco es, y es un sofisma que pues me atrevo como a tratar de adelantarme un poquito a la aclaración o a lo que tú querías que se hiciera, pero podemos hacer los seminarios, yo pienso que eso se podrá hacer recurrentemente y semanalmente en el caso de la facultad, y por qué no en la universidad, porque lo que tú decías es muy cierto, necesitamos, aquí tienen que converger y para esto tenemos que converger, y es lo que hemos hecho a través del grupo, porque es que el grupo precisamente tiene o ha tenido muchachos de ingeniería, gente de medio ambiente, gente de la tecnológica, algunos precisamente pupilos en algún momento del profesor Germán López trabajaron con los sistemas que tenemos en el grupo para medir precisamente, entre otras cosas, la eficiencia de algunos calentadores solares, a eso hace unos cuantos años atrás, pero en ese momento se hizo partícipe, digamos, este tipo de trabajo. O sea que, digamos que del todo, y perdóneme que lo voy a decir porque suena un poquito, puede ser brusco, no es cierto la manera como de pronto a veces o se da la información o tal vez la forma como también a veces uno la interpreta, porque también depende de la forma como uno puede interpretarla. Eso es, digamos que después de que tú instales un sistema de estos, en principio está allí, se hizo la inversión inicial, recuperar esa inversión, pues habría que hacer los análisis, pero en general a nivel mundial terminaría más o menos, dependiendo de lo que uno haya invertido, se calcula más o menos entre 1 año a 1 año y medio de recuperación de la inversión. Y quiere decir que a partir de allí, entre otras, lo que vas a hacer, y es lo que la profesora Clarita mencionaba, si por ejemplo aprovechamos esos incentivos mismos que brinda a partir de la ley, en este caso en el país, que se implementó en el 2014, el utilizar, por ejemplo, las energías solar, instalarlos en la forma técnica y en la forma como se tiene que hacer muy bien y con algún estudio, por lo menos algunos estudios preliminares, yo podría implementar los calentadores solares y los módulos fotovoltaicos de tal manera que desde el punto de vista tecnológico y haciendo las implementaciones, no, créame que no es nada del otro mundo hoy en día. Y así como uno adquiere el celular y con el celular hoy tú puedes prender el televisor y puedes prender la estufa y todo lo demás, análogamente con toda esa tecnología, hoy en día uno podría utilizar y hacer uso de la energía, de la energía solar, en particular, en su casa y en su hogar, simplemente que el suministro lo dan un sistema fotovoltaico instalado en tu casa. Entonces, no hay ningún problema, profesor Luis Carlos. Algún día le comentaremos al respecto, o podemos hacerlo al respecto más en detalle. O se vincula a los seminarios del grupo. Sí, muchas gracias, profe. Muchas gracias al profe Luis Carlos, muchas gracias al profe Nelson. Para terminar, tenemos por acá la pregunta de Diana María Prieto.
Adelante, Diana María, bienvenida. Muchas gracias, profe. Bueno, yo soy estudiante de maestría en gestión ambiental de la Universidad Distrital. Profe, yo quería saber si ustedes de pronto en la universidad han implementado algún tipo de estas tecnologías y si se ha hecho, cómo acceder de pronto a esas mediciones, profe. Claro, Diana, ¿me dijiste, Diana? Sí, señor. Diana. Bueno, en términos de qué tecnologías tú dices de implementar. Pues bueno, veo que estábamos manejando algo sobre celdas fotovoltaicas de energía solar y esto. Es que bueno, yo tengo, bueno, mi investigación para mi opción de grado es la medición precisamente de ese tipo de, digámoslo así, de estrategias a nivel de universidad. Uh-huh. Y pues cómo poder visualizar eso a nivel, digámoslo, internacional, como hay un ranking a nivel internacional de universidades sustentables. Entonces, ese tipo de ejercicios es bastante interesante, pues de pronto medirlos y con eso, pues, digámoslo así, ser como pioneros en, pues, digámoslo así, en la parte de universidades a nivel mundial, ¿no? Ya. Bueno, lo primero es bueno, más o menos conforme lo hicimos en la charla, pues, en la conferencia. Uno es todo el tema de, diríamos, de mediciones que hemos hecho desde el grupo. Lo otro es comentarte que nosotros mismos operamos las estaciones y varios de los equipos como tal operan a partir de sistemas fotovoltaicos. Es decir, allí opera un sistema fotovoltaico autónomo, es decir, que como tal capta la energía, se regula, es decir, hay un dispositivo que se encarga de regular y que suministra, diríamos, lo que corresponde para los equipos que se alimentan de esa energía eléctrica provista por la conversión fotovoltaica. Y el remanente al mismo tiempo se almacena en un banco de baterías, porque opera 24 horas al día. 7 días a la semana y siempre ha venido trabajando allí. Entonces, la energía que capta se utiliza y por eso se va de tal manera que pueda, digamos, surtirse y pueda tener operación más o menos para 2 días posteriores a si se suspendiera, digamos, ese suministro. Pero como sabemos, y siempre está allí la luz del día. Entonces, no necesariamente porque haya radiación directa, sino con la radiación así normal, está, diríamos, dimensionado para que opere allá, o sea que no hay problema. Y tú me recuerdas, porque dentro de lo que algún día, digamos, teníamos nosotros previsto, bueno, esto suena un poco medio extraño, los usuarios de la física, en el caso de la Facultad de Ciencias y Educación, siempre estuvimos pendientes de desarrollar o de que se desarrollara un edificio de laboratorios, precisamente en la parte de la Macarena B, laboratorios para las ciencias naturales y en particular para la física, un proyecto que lleva hace unos años por allí en stand-by, que no ha podido pasar de una serie de situaciones complicadas. Dentro de lo que se preveía para este edificio era precisamente que se suministrara complementariamente a la red misma sistemas fotovoltaicos con los cuales se pudiera alimentar buena parte, digamos, de todos los dispositivos, sistemas, lámparas, bueno, y demás servicios desde el punto de vista eléctrico, pero que la energía fuese energía solar. Entonces, ese como tal. Al mismo tiempo, alguna vez se pensó en el caso de la Macarena A, que con esa superficie que tiene allá, perfectamente se podría montar todo un parque solar allí, y se podría utilizar para generar la energía, no solamente para el edificio, yo creo que para buena parte ahí de ese sector se podría montar allí. Ese es un proyecto que podríamos desarrollar en la universidad. Alguien por ahí me decía, por favor, háganlo, pero el tema es la inversión inicial. Obviamente hay que hacer una inversión grande inicialmente, pero que si supieran ustedes cuánto paga la universidad en el tema de energía eléctrica, de cuánto es por sede, por edificio, lo que se paga de energía eléctrica, eso llegaría un momento en donde empezaría a capitalizarse, a recuperarse
si utilizáramos estos sistemas. Ojalá lo pudiéramos hacer, ojalá lo pudiésemos aterrizar. Era parte de un sueño que que tenía personalmente en unas instancias en las que estuve en el pasado, que se pudiera hacer. Así que, Diana, con mucho gusto tú me puedes escribir al correo del grupo y de alguna manera en lo que necesites y te pueda orientar, le podré proveer también información. Entonces lo podemos hacer. Y el correo lo voy a escribir para que igualmente lo tengan ahí desde el mismo del grupo que está ahí en conexión. Entonces lo voy a escribir. El correo del grupo es fmas@tudistrital.edu.co, tudistrital.edu.co. Profe, muchísimas gracias. Ahí creo que fue para que tú lo tengas presente y en lo que me escribe y ya podré darte alguna orientación al respecto. Muchísimas gracias, profe. Muchas cosas se pueden trabajar ahí, crean. Y qué bueno que sea de la Facultad de Medio Ambiente, muchas personas que han estado en el grupo en el pasado, pues por lo menos estudiantes siempre han estado muy interesados en los temas del grupo, porque eso obviamente es del mismo interés de ustedes. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, Diana María. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Profe Nelson, agradecerte de nuevo enormemente en nombre del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Pues en nombre de toda la facultad, por supuesto, de los asistentes, muchas gracias por su deferencia con esta muy dedicada charla, muy conmovedora en todos los sentidos. Y bueno, pues agradecerle a los asistentes por haberse conectado en esta ocasión. Los esperamos para la próximo seminario del Comité de Investigaciones de la Facultad, que bueno, ya enseguida nos compartirán la publicidad respectiva. Muchísimas gracias a todos, a Tatiana, Tatiana y a Pilar Méndez como coordinadora de la unidad, y pues por todo el apoyo que ofrece siempre Tatiana en el evento y todas las actividades que tienen que ver con la investigación de la facultad. Hola, Diego. Muchas gracias a todos y entonces nos vemos en la próxima. A usted, profesor César, muchas gracias. ¿Será que yo podría hacer una preguntita? Claro. Neider, dale adelante, a ver, nos quedan pocos minutos, pero si alcanzamos. Qué pena. Profe Nelson, lo que pasa es que, digamos, yo realicé de proyecto de grado de tecnología, tecnología en electrónica, de la sede tecnológica. Realicé un proyecto en el cual era una red de sensores comunicadas por protocolo ZigBee, en la cual pues hice el estudio de consumos de energía y todo eso, para luego hacer un cálculo de qué panel solar necesitaba para sustentar. Claro. Y pues ahí hice el cálculo de todo, pues dependiendo de las horas pico, o sea, de la mayor intensidad de luz que hay en el día. Hice el cálculo para soportar pues las 24 horas del día que estuvieran los dispositivos prendidos. Y pues esto es para emplearse en granjas. Entonces, digamos, él tiene como la opción de activar riegos, o sea, tiene sensores y actuadores, medir temperatura y cosas así. Me gustaría hacer una pregunta, y la pregunta sería, ¿cómo puede uno recibir ayuda económica como para volver este proyecto, llevarlo a la industria? Bueno, volver este dispositivo a la industria y pues poder ayudar digamos, a los campesinos a mejorar en sus cultivos y cosas así. Porque pues algo que uno aprende en la universidad distrital es que uno debe algo a lo público, ¿sí? Qué bueno. Snyder, ¿no? Sí, señor. Pues Snyder, es que como sucede con los cursos y sucede en estos escenarios, profesor César, con cada pregunta le pican a uno la lengua, hermano, y termina uno haciendo otra conferencia. Imagínense, Snyder, que tú tocas un tema del cual precisamente desarrollamos con unos muchachos, en este caso era de biología, bueno, intervenían unos estudiantes de biología, unos estudiantes de química, unos estudiantes de física y uno que otro ingeniero con lo que yo diría tenemos allí en el grupo,
desarrollar dispositivos tal cual como tú lo describiste, es decir, hacía medición de temperatura, en este caso de invernaderos, para producción precisamente de alimentos, de plantas, en este caso como el caso de las lechugas, cosas así que se producen en cultivos hidropónicos, pero que tenemos que aprovechar la energía solar y medir al mismo tiempo la radiación, con qué, digamos, parámetros de radiación, cómo podíamos utilizar cierto tipo de filtros, y los filtros eran básicamente, llamémosla así, cubiertas de papel de plásticos o de papel celofán con ciertos colores para favorecer ciertas bandas del espectro electromagnético solar, medir temperatura, hacer control precisamente de los nutrientes, dosificar precisamente la cantidad de nutrientes, algo por el estilo, y pensado en llevar hacia la industria. Pero yo diría, a la vez que en este caso tendría que poner ofrecer, diría yo, de lo que como tal, y en términos de lo que apoya el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, pasar un proyecto en su momento como es un spin-off o alguna de estas, digamos, proyectos que se pueden hacer con empresas, asociarse con una empresa y la universidad para que tu idea, tu proyecto y tu producto se pueda al mismo tiempo no solamente comercializar, sino que también se pueda al mismo tiempo aplicar en muchos escenarios que lo necesitan. Ese es el otro gran escenario que a mí particularmente me motiva mucho trabajar en todos estos temas, la producción de alimentos. Y para eso, en términos de la producción, tenemos que aplicar y llevar la tecnología y los conocimientos de orden, llamémoslo científico, para que precisamente lo podamos hacer en el buen sentido y con responsabilidad. Así que diría yo, pues si tú te puedes comunicar o ir al Centro de Investigaciones y que te den alguna idea, o si no, a través mío y a través del correo puedo también hacerte el contacto con el Centro de Investigaciones para desde allí hacerlo. En el pasado lo hicimos cuando precisamente estuve por allá en esos escenarios, de apoyar algunas entidades, algunas empresas que surgieron de proyectos, empresas, digamos, spin-off que surgieron de proyectos de investigación de estudiantes en el caso de la universidad. Me acuerdo mucho, precisamente algo parecido por allá se hizo en el sector del Valle del Cauca con el tema de la caña de azúcar y en otros tantos proyectos donde se llevaron proyectos, digamos, con esa filosofía. Así que copia el correo y me comentas y en detalle podré después de alguna manera vale, en profe. Qué pena molestarlo. De casualidad, ¿podría dejarme el correo en el chat? Es que como se me he salido y he entrado, se me sale, se me borran ahí lo voy a copiar de nuevo para que tú lo tengas, entonces ahí aparece, ahorita cuando esto voy a aparecer otra vez. Listo, profe, muchas gracias. Ahí. ¿Ya lo pusiste, César? Ya lo puse. Ok, ahí está ya. Donde dice César Aurelio, dice ahí fmaes@distrital.edu.co. Me escribes y de alguna manera te asesoro, ¿listo? Vale, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Snyder. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, profe Nelson. Ya te dejamos descansar. No, qué rico. Muchas gracias a todos y entonces nos despedimos ahora sí en serio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Bueno, me despido de todos y de cada uno, de todos los muchachos. Profesora Clarinese, necesito ponerme en comunicación también con usted.